Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Ángel Bello, psicólogo y especialista en derechos humanos, es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a conversar con él sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia, los distintos tipos de violencia, las distintas áreas donde la violencia se manifiesta en estos tiempos que nosotros nos quedamos verdaderamente pues asombrados, porque verdaderamente no es nada halagadora esta situación. Ángel, gracias por estar con nosotros en la hora 22. Gracias a usted por la invitación, para mí es todo un honor. Saludos para todo el público que nos sigue. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo podría definirse la violencia en el comportamiento del ser humano? La violencia, ya vamos a entrar en detalle en lo que sucede aquí en República Dominicana, pero nosotros, los humanos, hombre, mujer, ¿cómo se puede definir qué es la violencia por parte de nosotros? Sí, la violencia es importante que la distingamos. A mí me gusta mucho deslindar de lo que tiene que ver con la agresividad y lo que tiene que ver con la fuerza, porque son tres conceptos muy interrelacionados, aunque muchas veces se usa de manera indistinta. El concepto de fuerza, el concepto de violencia, el concepto de agresividad, muchas veces se usa de manera indistinta, pero yo prefiero hablar, distinguir entre lo que es la agresividad y lo que es la violencia, porque la agresividad no es mala en su origen, digámoslo así. La agresividad no es algo que haga daño intencional, es una condición que tenemos todos los seres humanos y los animales, y lo tenemos ahí como un recurso de supervivencia, como un recurso de poder subsistir ante cualquier amenaza, de poder salvarnos, de poder atacar o poder huir en el caso de que nos quieran hacer daño, en el caso de que nuestra existencia se vea en peligro, en el caso de que nuestro grupo se vea en peligro. Eso es natural y lo vemos en los animales incluso. ¿Y lo mismo entonces sucede también con la violencia o no? Lo que pasa es que la violencia, y voy a apelar a la definición que nos ofrece la OMS, la violencia es el uso de la fuerza, esa es la definición más socorrida, es el uso de la fuerza con la intención de hacer daño, con la intención de hacer daño. Entonces yo quisiera dejar bien claro eso, o sea, cuando esa fuerza tú la utilizas pero para hacer daño, entonces estamos hablando de violencia, o incluso amenazas con hacer daño, ya estamos hablando de que hay violencia, ¿no? Aunque repito, en la práctica se usa mucho de manera indistinta, por ejemplo, a nivel de la fuerza pública. Muchos hablan de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero entiendo yo que cuando la fuerza se usa de manera desproporcionada, entonces estamos hablando de violencia, de manera avasallante, de manera abusiva, ¿no? Como ocurre algunas veces. ¿Y cuál es el escenario? Y ya caigo inmediatamente en el espectro de nuestro país. ¿Cuál es el escenario donde se puede decir en que tenemos la mayor manifestación de actividad de violencia por parte de los humanos? Hablo de los humanos, sí. Después deslindamos. Sí, sí. Bueno, la expresión más cruda de la violencia es la guerra. La expresión más... No, yo digo cruda... aquí en el país. Estamos hablando de República Dominicana. Okay. Bueno, hablar de grupos de manera particular, de manera específica, que en donde puede haber más violencia o no, es realmente un verdadero desafío. ¿Por qué razón? Y ahí viene el gran reto cuando abordamos el tema de la violencia. Porque es que la violencia, y reitero, ese es un gran reto cuando abordamos el tema en términos de sus causas, en términos de sus soluciones. La violencia es multidimensional. La violencia se manifiesta de múltiples maneras. Por eso es que las estadísticas, no, por decirlo de alguna manera, no dan abasto. Siempre hay un subregistro. Porque la violencia tiene múltiples expresiones. Entonces, en cualquier grupo, que de hecho en cualquier grupo puede haber conflicto.
en cualquier grupo, es algo inherente al ser humano, a los grupos, a las relaciones. Entonces, en cualquier grupo puede haber violencia, O sea, pero la violencia... sí. que la violencia podría manifestarse no necesariamente dando un golpe a alguien. No, la violencia tiene múltiples aristas. Las que vemos en las estadísticas normalmente son esas que terminan con agresividad física, que terminan con homicidios, que terminan con muertes. Pero hay mucha violencia psicológica, mucha violencia emocional, mucha violencia instrumental, que aunque no sea física, pero pretende lograr algún objetivo económico de cualquier tipo. O sea, hay muchos tipos de violencia. Hay violencia también, como le digo, permitida. Hay violencia legitimada, estructural. Por ejemplo, cuando hablamos de que hay grupos que son discriminados con el tema salarial, a igual trabajo, menos salario, estamos hablando de un tipo de violencia que muchas veces la vemos normalizada. Hay violencia muchas veces aceptada, formalizada, digámoslo así, legitimada a nivel de muchos medios de comunicación. Personas que muchas veces incluso cuando osan en combatir la violencia con un lenguaje violento. Entonces, ahora, ese es un lenguaje que mucha gente aplaude. Esa es una violencia que mucha gente asume. Esa no es una violencia que está criminalizada, que está sancionada. O sea, en fin. que nosotros conversando, hablando, utilizando este medio de comunicación, podemos fomentar y hacer actos de violencia con el tipo de comunicación, la dirección que lo utilicemos, el contenido que tenga, lo que dialoguemos o lo que expresemos. Podemos tener un comportamiento violento tanto con el lenguaje, con la manera en que nos expresemos, con el tono, como también con el contenido de lo que digamos, porque el mensaje puede ser discriminatorio, el mensaje puede ser lesivo a la dignidad de cualquier grupo, de cualquier figura pública, en fin. O sea, y sin embargo, esa es una violencia que muchas veces una gran parte de la población pues sigue, aplaude y no se alarma, no la ve ciertamente como un tipo de violencia, está formalizada, está legitimada. Pero reitero, hay mucha violencia cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, a las mujeres, discriminación a discapacitados, que en este momento, en el fin de semana, pues hubo una marcha justamente. Esa es una expresión de demanda de que no haya violencia contra esos grupos de discapacitados, como ahora le llaman, que para nada me gusta el eufemismo de especiales. Bueno, especiales. Entonces, todo eso es expresión de violencia contra los niños. Cuando vimos en estos días, hemos visto varios videos, y eso es sintomático, porque se podría hacer muy común el hecho de estas expresiones de violencia ya pública contra los niños. Bueno, en estos días hemos visto más de un video que se ha hecho viral con respecto a castigo físico, abuso físico, pero lo que no sale en los medios, lo que no sale en las redes es cuando hay agresividad, cuando hay violencia verbal, cuando hay violencia psicológica, cuando hay insultos. Por cada golpe, asumo yo, y eso no está registrado, por cada golpe, por cada pela, por cada trompada, por cada cocotazo, por cada pela, hay 20, 30 insultos. Y esas heridas no se ven y tienen consecuencias más adversas para el futuro adulto que cualquier pela. Bien, vamos a entrar también en esa parte, la situación del hogar, sí, de la pareja, los hijos, la relación completa de la familia, pero desarrollando las distintas aristas, sí, y los distintos lugares donde puede haber violencia, la sociedad en sí se puede tornar violenta por alguna situación en específico. El comportamiento general nos puede tornar molestos, ariscos, violentos. Sí, vuelvo al punto en el sentido de que para explicar la violencia, ¿por qué? Por ejemplo, hablemos de estos brotes de violencia, si te parece, ¿no? O sea, ¿por qué
De pronto hay brotes, yo les llamo brotes porque muchas veces, ciertamente puede ser un tema de percepción. Puede ser un tema de percepción y aunque parezca una ironía, parezca un chiste por aquello que se hizo muy famoso de que algún funcionario público dijo, no, que los atracos son percepciones, supuestamente, ¿no? Pero no deja de tener lógica porque muchas veces es un tema de percepción. Yo lo relaciono con, o lo asemejo, hago un paralelo con el tema de la sensación térmica, que muchas veces te dicen la temperatura está en tanto, pero tú sientes más calor. Eso muchas veces puede pasar con fenómenos sociales. Pero hay que decir también, sin yo ser psicólogo, que se percibo, noto, veo, siento algo real. Entonces, la percepción en algún modo parte de algo real. Bueno, la percepción parte de algún estímulo, a menos que se trate de un trastorno mental, ¿no? O sea, a veces la persona percibe algo en base a un estímulo, y ahí hablamos ya de alguna ilusión, etcétera. Bueno, ciertamente hay algún estímulo, pero ese estímulo muchas veces puede ser el mismo nivel de ansiedad que la persona tiene. O sea, ahora, con esto no quiero decir que necesariamente estamos frente a un fenómeno de percepción. Quise hacer un paréntesis porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de que hay un incremento de la violencia, cuando todavía no tenemos registros estadísticos, por lo menos que yo conozca, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Bueno, las autoridades han hablado de que más bien ha disminuido, etcétera, etcétera. Ahora bien, independientemente de que se trate de brote o no, vamos a asumir que ciertamente ha habido una exacerbación. Estadísticamente hablando, hay que explicarlo abordando múltiples enfoques, abordando múltiples variables. Y por ejemplo, tenemos que hablar necesariamente del tema de la pandemia. Todo el mundo sabe que la pandemia exacerbó aquellos cuadros de personalidad, por ejemplo, aquellos cuadros de ansiedad, aquellos cuadros de esquizofrenia, aquellos cuadros que tienen que ver con trastornos de la personalidad, con patologías. Todo este confinamiento tuvo su impacto en la salud mental, no solamente en República Dominicana, estamos hablando a nivel planetario. ¿Tenemos estadísticas del efecto de la pandemia en ese aspecto aquí en República Dominicana? Bueno, aquí en República Dominicana no conozco, es posible que sí lo haya, pero no creo que hayan registros y muchas veces los registros hay que tomarlos con pinzas, porque con frecuencia habría que ver muchas veces si incluyen metodologías de manera realmente confiables, hay que ver también la fuente, ¿no? La fuente, en fin, yo prefiero no abordar ningún estudio porque, número uno, no lo conozco y segundo, habría que ver, repito, habría que ver la metodología con que se hizo, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pandemia, independientemente de que tengamos estudios, no, lo que estamos viendo, lo que se preveía y ya la OMS lo adelantaba, que la pandemia pues iba a tener un impacto en la salud mental de la gente y en la dinámica familiar. Y eso es lo que estamos viendo. ¿En qué sentido? Que las enfermedades o las patologías, los trastornos de la personalidad se vieron exacerbados por el confinamiento, se vieron agravados. El hecho de coartar, de limitar las relaciones interpersonales, que ese es el cuadro, ese es el ambiente natural del ser humano, las relaciones interpersonales, el contacto con la gente, la interacción. Número uno, tuvimos que vernos solos o tuvimos que vernos limitados en ese sentido y el ser humano es fruto o es parte de un capital social. Las redes sociales, y no estoy hablando en términos electrónicos, ¿no? Estoy hablando de ese capital social, estamos hablando de la familia, los amigos, los contactos físicos, etcétera, son parte del capital social que te permiten a ti cultivar un pilar importante de la salud mental,
que es justamente ese apoyo que tú recibes de la gente. Y eso se vio limitado. Y cuando no se vio limitado, entonces a nivel interno, a nivel de los hogares, a nivel de familia, tuvimos entonces muchas veces, en algunos casos, en muchos casos, que afrontar realidades que mucha gente no quiso afrontar. Relaciones que muchas veces estaban disfuncionales, pero el confinamiento te obligó a afrontarlas, te obligó a estar en constante contacto con ellas. Entonces, esa situación generó una suerte de frustración, de ira, que terminó en violencia en muchos hogares, que terminó en divorcios, que terminó en malestar general, ¿no? Que terminó en abusos físicos, que terminó en violaciones, incluso con el hacinamiento, etcétera. O sea que todo esto es lo que estamos viendo, porque por el momento lo que estaba ocurriendo era a nivel de los hogares, a nivel interno, pero ahora salimos a las calles. Entonces esos cuadros, repito, de trastornos de la personalidad, de psicosis, etcétera, que se vieron afectados, que se vieron exacerbados, pues entonces su impacto es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, Ángel, para entonces, cuando regresemos, empezar a tocar aspectos de violencias manifestadas en áreas específicas, como ya mencionamos, la familia, mencionaste también algo interesante, el aspecto laboral y otras áreas, reitero, donde la violencia se manifiesta aquí en República Dominicana, y saber si hay algún porqué o si hay algún antídoto que pueda funcionar, claro que sí, para que se reduzca esa situación. Venimos en breve. Ángel Bello con nosotros en esta noche, psicólogo y especialista en derechos humanos. Bien, Ángel, especificando, porque es un día a día en que notamos actos, situaciones de violencia, que ya la capacidad de asombro quizás está disminuida, porque son tantos los hechos que ocurren en nuestra sociedad que cuando vemos algo nuevo, pues es algo más de lo que estamos prácticamente acostumbrados a ver. La violencia del hombre hacia la mujer, ¿por qué se nota tanto y se entiende tantos casos de abusos, y no solamente de abusos, sino hechos que lamentablemente terminan en tragedia? Sí, cuando hablamos de violencia, tenemos también que tomar en cuenta que en muchos casos la violencia se explica porque hay una relación asimétrica en el poder. Cuando hablamos de relaciones asimétricas, estamos diciendo que hay una parte que tiene más poder que otra. Y por tanto, tiende a usar ese poder para oprimir, para hacer daño a la otra parte. ¿Y cómo se determina o qué determina en una relación el que otra tenga más poder fuera del género? Porque son dos seres humanos con iguales derechos. Bueno, primero podemos hablar de lo que tiene que ver con la fuerza física, en términos físicos. De hecho, biológicamente, normalmente el hombre tiene más poder, por un tema hormonal incluso, más fuerza que la mujer, número uno. Número dos, en esta sociedad en donde hay una suerte de jerarquización de las relaciones entre el hombre y la mujer, en donde el hombre tradicionalmente entiende que la mujer es su subalterna, pues entonces la sociedad muchas veces legitima eso y por tanto ese poder lo puede ejercer para limitar los derechos de la mujer. Hay una parte, antes que sigas desarrollando, sí, que me llama mucho la atención. Entonces, nuestra sociedad, ¿cómo es que prepara
al hombre, al varón, de que cuando él se hace adulto piensa que por el hecho de que tenga mayor vigor físico es una ventaja malvada para agredir, irrespetar y abusar de su pareja. Entonces, ¿dónde es que la sociedad no tuvo el cuidado de decirle al hombre que eso no es para nada ni un privilegio ni una herramienta que puede utilizar en contra de la mujer? Es que eso es cultural. Cultural nuestro o de la humanidad. No, Cultural básicamente podemos hablar de nuestra región. En nuestra región es muy común que el hombre se le eduque como con la idea, con los patrones de que es superior a la mujer, no solamente en términos de la fuerza, como hablábamos, sino también de lo que tiene que ver con la parte económica. Él es el cabeza del hogar, él es el que tiene los ingresos más altos, etcétera, etcétera. Pero claro, podemos hablar también en algunas ocasiones, de culturas. Eso ha variado mucho. Estamos hablando de cómo lo educan, ¿no? Ya. De cómo lo educan. Que el hecho de que él tenga menos ingresos que la mujer, entonces eso podría resultar en un elemento que le lacere su autoestima, ¿no? Porque normalmente el hombre es quien debe de tener más ingresos, etcétera. Pero también hay culturas en donde esa jerarquización es todavía más brutal. Por ejemplo, en los países árabes, la mujer sencillamente, bueno, hace apenas pocos años, 2018, 2017, las mujeres estaban celebrando que podían conducir y hasta subieron videos a las redes de que finalmente le dieron el permiso para que condujera. O sea, hay muchas limitaciones en términos de los derechos de la mujer. A la educación, por ejemplo, nosotros aquí por lo menos hemos avanzado muchísimo, pero en esos países el derecho de la mujer a ir a la escuela está muy constreñido. El derecho de la mujer a participar en actividades sociales, hasta caminando, que no puede caminar delante del hombre, una serie de cosas. O sea, que a pesar de nuestras falencias, nosotros se podría decir que en ese sentido somos un referente en la manera en que hemos avanzado. Aquí la mayor parte de las mujeres, la educación está fundamentalmente protagonizada por las mujeres. La mayoría de las estudiantes en las universidades son mujeres. Hay muchas mujeres trabajando, muchas mujeres que también comparten la responsabilidad de los ingresos en el hogar, de la satisfacción de esas necesidades básicas con el hombre. Hay todavía mucho por conquistar, pero se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que normalmente, y eso pasa con los grupos que tradicionalmente son oprimidos. Tradicionalmente, cuando un grupo ha sido históricamente muy oprimido, entonces pretenden demandar o demandan igualdad, pero muchas veces no reconocen esos avances, y hasta el hecho de la equidad y el equilibrio, sin darse cuenta, muchas veces pretenden romperlo. Entonces estamos hablando de una discriminación que podría ser inversa. Me explico. El hecho de que seamos iguales, somos iguales en términos de la oportunidad que nos deben dar. Iguales ante la ley, pero somos diferentes como hombre, como mujer. Somos diferentes biológicamente, somos diferentes, hombres y mujeres. Hombres y hombres, mujeres, somos diferentes en talentos. Entonces, la igualdad a la que debemos aspirar es a la oportunidad, a las oportunidades ante la ley. Entonces, muchas veces eso no se contempla en esas demandas. Por ejemplo, en estos días, el sábado justamente, estaba yo impartiendo un taller y pues yo formé equipos. Mira esto qué interesante, yo formé equipos, 4 equipos, y le dije que cada uno seleccionara un líder. Cuando
cuando ellos se van a presentar, que presentan a su líder, resulta que todas eran mujeres, las líderes. Y en cada grupo había hombres. Claro, Ya. los grupos estaban conformados por hombres y mujeres. Ya. Entonces, eligieron mujeres. Entonces, yo pregunté, a modo de sondeo, porque yo estudio un poquitito hacerlo, ¿qué les parece a las mujeres? ¿Qué les parece que el grupo? Oh, bien, muy bien, excelente. ¿Y no les parece que no es equitativo? Dijeron que no. O sea, fíjate bien, y eso suele pasar con los grupos muy oprimidos, que de pronto están demandando equidad, pero si pueden llevarse más, se llevan más. Entonces, eso es importante. Esa expresión te puede traer problemas, mencionándolo ahora frente a damas en la televisión. No, porque no se trata de decir o plantear una posición complaciente. Y ahí entonces, ¿qué se ve? Ahí ¿Qué debió actúa? predominar la equidad, en el sentido de que no vamos a elegir dos y dos. Extraño el caso, ¿eh? No, es que eso se repite mucho, es muy común. Que muchas veces se demanda, y no solamente pasa con las mujeres, pasa con cualquier grupo que ha sido oprimido, que ha sido tanta, eso pasa con los LGBTI. Yo he tenido experiencias en asambleas, en grupos en donde uno va a representar instituciones, por ejemplo, un famoso diálogo que hubo, en donde pues se invitó a instituciones del Estado, a instituciones privadas, ¿no? Un diálogo con ellos. Entonces, pues muchas veces se ve ese nivel de exacerbación de los ánimos, etcétera, hasta el punto que el demandar los derechos de ese grupo minoritario, de ese grupo discriminado, muchas veces equivale a negar el derecho de los otros. Es un tema que deben abordar, que normalmente abordan los sistemas de justicia. A ellos corresponde entonces poner el equilibrio, porque si es por los mismos grupos, pues entonces la inequidad continuaría, pero inverso. Ya, inversa. Pero hay una situación verdaderamente que preocupa y entrándonos de nuevo a lo que tiene que ver con la violencia. Sí. Las estadísticas de desenlaces fatales, de feminicidios, prácticamente no bajan, y debería suceder eso, que bajara. Es una especie de termómetro, porque vemos también que las casas de acogida que tiene el Estado tienen mucha necesidad de solicitudes, están ocupadas. Sí. Y por demás, por todas las informaciones que nos llegan por distintas vías, nos damos cuenta que hay una situación que siempre debe preocuparnos. Este aspecto de violencia del hombre hacia la mujer no disminuye. Sí. Es mi pensar, mi criterio, pero eres tú la persona adecuada para que nos oriente sobre ese aspecto. Sí, lo que pasa es que el tema de la violencia de género, la violencia del hombre contra la mujer, en este caso, porque violencia de género puede ser inversa, pero que normalmente es el hombre físicamente. Sí, en este momento estamos hablando tratando del hombre hacia contra la mujer. Es un tema que yo entiendo que tanto las políticas públicas como aquellas que tienen que ver con las instituciones del sector privado, pues no logran abordarlo de manera integral. ¿Conoces alguna sociedad donde se hayan aplicado políticas públicas que el Estado se haya propuesto reducir al mínimo esta situación, en que se haya visto un índice drástico que haya bajado esta situación? No, es que normalmente las políticas que se implementan están orientadas a enfocarse en lo que tiene que ver con la
las expresiones de violencia del hombre, es decir, en donde el hombre es el verdugo. Entonces, pues hay que proteger a la mujer del hombre, y ciertamente esa es una arista. Pero entonces tenemos que ver a la pareja como como un equipo. Tenemos que ver a la pareja como un componente fundamental de la célula social, que es la familia. Entonces, las políticas que normalmente se implementan, pues están orientadas al agresor, específicamente al agresor, pero pienso que debe ser conjuntos, es decir, que hay que ver cuáles otros factores intervienen también en lo que tiene que ver con la violencia del hombre contra la mujer, y no solamente la parte que tiene que ver con el hombre, y que muchas veces se limitan al tema social, al tema cultural, porque la violencia en el hombre no es solamente un factor cultural. Ángel, pero entonces me estás induciendo a pensar que puedes sugerir que hay algún tipo de responsabilidad de provocación de esas situaciones por parte de la mujer hacia el hombre. ¿Es eso o lo interpreté erróneamente? Sí, el tema de la violencia del hombre contra la mujer no solamente se explica en términos culturales, porque como yo dije al principio, estamos hablando de muchos factores que convergen en la violencia, en este caso del hombre contra la mujer. El tema de la violencia del hombre contra la mujer también tenemos que verlo desde el punto de vista de, como hablábamos al principio, de ciertas patologías o ciertas disfuncionalidades que explican la conducta violenta tanto del hombre como de cualquier ser humano. Es decir, el enfocar la violencia solamente desde el punto de vista cultural es una manera simplista de verlo. Hay estudios neurobiológicos que plantean que muchas veces el comportamiento violento se explica por algún tipo de disfuncionalidad a nivel de los lóbulos prefrontales, a nivel de la segregación de hormonas clave en la regulación de las emociones, como son la serotonina, ¿no? Como es también el tema de la dopamina, que son las que regulan el comportamiento violento. Y la parte que tiene que ver con el lóbulo frontal y con aquellas funciones ejecutivas que son las que nos permiten explicar, entender, analizar lo que está ocurriendo, lo que es amenaza, lo que no, planificar, etcétera, podrían verse afectadas. No solamente en los hombres violentos, sino en cualquier expresión de violencia. Bien, vamos a salirnos pero ampliando hacia la familia. Estábamos mujer, hombre, pareja. Hemos visto muy reiteradamente que maneras de corregir a los hijos, quizás, y algunas veces sin quizás, son extralimitaciones por parte de los padres. Ahora bien, una palabra que tú utilizas tiene muchas aristas, a mi modo de ver. Sí. Hay situaciones, por ejemplo, en días pasados, vimos una situación en las redes sociales, en algunos medios que se hicieron eco de comunicación tradicionales, de una mamá que a su hijo de 14 años aproximadamente, lo sancionaba corrigiéndolo o lo corregía sancionándolo y llevándole una ceja completa, porque él se había hecho alegremente un dibujo. El muchacho pensó que eso era así. Bacanería, como dices tú. Él pensó que eso era un mural y se hizo aquí una, como ahora quieren hacer algunos jóvenes. Y se decoró esa parte. Entonces, el jovencito le decía, ok, pero también la otra. Y dice, no, te quedas con esa sola, tu lado limpio. ¿Qué se puede pensar, Ángel, el profesional? ¿Qué nos puede decir? Porque muchas reacciones condenaron la acción de la madre. Pero hubo muchos aplausos también.
Exactamente. Sí, Entonces, sí. un caso así, ¿cómo lo maneja un profesional? ¿Qué tú puedes decir? Yo pudiera decir varias cosas, pero no es mi papel. No, pero dígalo, No tengo, dígalo y lo conversamos. no porque no tengo, lo diría de padre, mi papel de padre solamente, mi criterio, mi forma de crianza junto a mi esposa. Sí, entiendo. Pero contigo tenemos al profesional. Correcto. Sí. El castigo físico es uno de los temas más controversiales cuando se habla de educación a los niños, educación a los hijos, educación en la escuela, ¿no? El castigo físico. Este es un castigo físico. Sí, es físico porque agrede la integridad física del niño. Sí, hay una fuerza ejercida contra la integridad física del niño. Claro que sí, es un castigo físico. A nosotros nos criaron así, por lo menos a la mayoría de mi generación, porque quizás otros tuvieron la suerte, algunos dicen la mala suerte, yo debí tener un papá o fulano debí, qué sé yo, pero bueno, a la mayoría de los hombres y mujeres de nuestra generación se nos crió así. Y como yo decía en otro espacio por ahí, pues mucha gente agradece ese tipo de crianza. Mucha gente dice, yo le agradezco a mi papá, a mi mamá, que me haya criado así. Porque mira, hoy yo soy un hombre, una mujer de bien. Eso se oye mucho, yo creo, y yo creo que los amables televidentes, todos hemos escuchado eso, de personas, sobre todo de mi generación, ¿no? Que dicen que agradece a su papá y a su mamá, porque hoy en día él y sus hermanos son gente de bien. Y ahí viene el tema. ¿Qué es una gente de bien? ¿Qué es una gente de bien? Mira, yo no vendo drogas, yo no estoy en la cárcel, y si es mujer, yo no ando prostituyéndome por ahí, gracias a mi papá y mi mamá que mano dura conmigo, y sí, me daban pela, etcétera, etcétera, y yo soy hombre de bien. Eso es ser hombre, mujer de bien. Yo cuestiono eso. Eso es una parte. Eso es una parte. Ser un hombre, una mujer de bien, no es solamente no estar en la cárcel, no es solamente no prostituirse, no es solamente no vender drogas. Ser un hombre, una mujer de bien también es gozar de salud mental, y muchas de esas personas que públicamente en el pasado y hoy hablan de que agradece a su mamá, perdóname, pero hay que ver, como dijo alguien en las redes, hay que ver cómo anda tu salud mental. Porque la salud mental no es solamente no prostituirse, no vender droga. La salud mental es tú tener una autoestima alta, y el castigo físico atenta contra eso. Cuando a ti te violentan tu cuerpo, te agreden tu cuerpo, que es lo más tuyo, aparte de lo que tiene que ver con tus cogniciones, tu pensamiento, tu intimidad psicológica, el cuerpo es lo más tuyo que tú tienes. Y cuando de eso dispone la gente. Pero es que entonces, dígame usted ahí hay una parte, el discernimiento, la independencia para discernir a esa edad, hay que tomarla en cuenta. No, es que no se trata de discernir, es que se trata de que él está procesando todo eso. Él sabe Vamos lo que a seguir está con ese aspecto, de ese tema, de ese ejemplo, después de la pausa, porque también quiero saber si hubo violencia por parte de la madre, porque has dicho que la violencia es ejercer la fuerza con la intención de dañar, de hacer daño. Y pienso que la mamá no quería hacerle daño, pero eso tú me lo corriges, me lo enderezas o me lo aclaras después de la pausa. Ángel Bello con nosotros aquí en La Hora 22 hoy día. En breve retornamos. Bien, estamos conversando con Ángel Bello sobre violencia en República Dominicana, y en este momento estamos en el área de la familia. Tratábamos antes de irnos a la breve pausa del jovencito que su madre lo corrigió o lo sancionó, depende
como cada quien quiera visualizar esta acción de la mamá, rasurándole una ceja de un lado. Entonces, tú indicas que deja daño psicológico esa situación. Ahora yo te pregunto, ella remedió posiblemente, y no es una pregunta, te digo, a mi modo de ver, ella remedió posiblemente el comportamiento inadecuado de él, que lo estaba llevando quizás por un camino que no le iba a ir muy bien. Entonces, ella no tenía mala intención, por eso digo, hay violencia, porque no, de parte de ella no había mala intención. Entonces ella arregló y desarregló, o ¿qué fue lo que ella hizo? Lo que pasa es que la intención no tiene que ver con el objetivo. La intención tiene que ver con la voluntad. Es decir, ¿cuál es tu intención? Es lo que tú quieres hacer. No tiene que ver con el para qué. Entonces, su intención es hacer daño. Ahora, con el objetivo, con un objetivo sano, un objetivo atendible, porque ella entiende que con esa fuerza física exacerbada, exagerada, puede lograr que el muchacho se encarrile, que el muchacho no se pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí lo que hubo fue ejercicio de autoridad, no fuerza física. El no. Quitarle, no hubo fuerza física. No, pero eso es una fuerza física. O sea, cuando yo te obligo a ti y agarro tu cuerpo y quédate ahí, eso es como el policía que te diga, quédese ahí. Siéntese, y usted trata, ella lo sometió a la obediencia. Claro, lo sometió a la obediencia. Entonces, eso es lo que, ese impacto que tiene en el ser humano, en el niño, en el adulto, a cualquiera de nosotros, nos hacen algo así. Y podemos también tener un tipo de consecuencia. Entonces, ese tema de la autoestima desencadena un sinnúmero de disfuncionalidades que no nos da tiempo a explicar acá. Pero tiene que ver, por ejemplo, por mencionar una secuela relacionada con este tema de la autoestima, de lo que tanto nos quejamos hoy, el famoso bullying, los abusos con los niños. Muchos niños que son maltratados, que son objeto de abusos en las escuelas y por adultos, abusos sexuales, son el resultado de niños maltratados en el hogar, en la infancia. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a ese niño que cuando alguien quiere abusar de ti, tú me lo dices, si tú también estás abusando de mí? Entonces, el niño está como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. O sea, el niño que es abusado. Porque por un lado está el abusador al que le tiene miedo a negársele. Y por otro lado está su papá, su mamá, que yo quisiera contárselo, pero él también abusa. O sea, el niño, lo que pasa es que el niño tiene en su cabeza, en su mente, una suerte de ambivalencia afectiva. Quiere a su papá, el mismo que me quiere, que me ayuda, que me sustenta, etcétera, es el mismo también que me maltrata. Por eso que muchos niños no le cuentan a sus padres que son abusados, por esos temas. Entonces, Yo no quisiera que nos salgamos muchos de ese ejemplo, que puede tener mucha abundancia de cómo tratarse ante una juventud como ese jovencito que podía estar actuando, y ese fue un acto de actuación por parte de él, de tener libre albedrío. Es importante que sepa que no estamos aplaudiendo el comportamiento del niño. Pero precisamente él, un joven que va en crecimiento, debe tener alguna señal que le diga, mira, esta raya es para que tú no la cruces, debes detenerte. Sí. Entonces, la mamá lo que busca es que no cruce esa raya. Sí, no, el objetivo es atendible, saludable, por supuesto. Como yo digo que un padre, una madre, ¿qué padre, madre que no quiere lo mejor para su hijo? Claro que sí, estoy seguro que esa madre quiere lo mejor para su hijo. Ahora bien, esas reacciones que normalmente tienen los padres, que dicho sea de paso, el abuso físico no es solamente cuestión del pasado, y lo dijo recientemente un estudio de la ONU, que la mayoría de los niños de 14 años, el 70% de los niños de 14 años han sido abusados físicamente por sus padres. O sea, han utilizado disciplina física, ¿no? O sea, que eso no es solamente un tema del pasado. Lo que pasa es que en el pasado hubo otras modalidades. Entonces, pero hasta dónde, y ahí soy yo el que dice ahora, no quiero justificar, hasta dónde quedan secuelas de
lo que normalmente se utiliza aquí, una pela a un jovencito, una pela normal. Bueno, se entendería que es una apostasía mencionar en estos tiempos una pela normal, Sí. pero 2 o 3 correazos, un correazo, 2 correazos, tiende a dejar necesariamente secuelas psicológicas. El castigo físico no es recomendable en sentido general bajo ningún concepto. Ahora, como yo he dicho, estamos hablando de un continuo, ciertamente. Por un lado tenemos la excesiva permisividad, el excesivo laissez-faire, dejar hacer el desorden, la anarquía, como hay muchos hogares en donde tú no sabes quién es el papá, quién es el hijo, ciertamente. Y por otro lado está la severidad excesiva. Porque Entonces, cuando se sale el joven, la jovencita del control del hogar, se manifiesta en la escuela, en el colegio. Así es. Que videos de sobra hay también en las redes sociales y en los medios de comunicación de jóvenes que no respetan en ningún aspecto a sus profesores. Entonces, esa pérdida de valores, esa pérdida de la visión de respeto hacia el otro tutor, que es el profesor o la profesora, se está desgastando. Entonces, ¿dónde la sociedad puede decir, yo me auxilio con esto? ¿Dónde los padres pueden ayudar a que eso no se siga propagando, ese desafuero que muchos jóvenes tienen en este momento? Y de hecho tú has tocado un punto muy importante, que es uno de los valores. Se habla mucho de inversión de valores, de los valores que es de verdad, que no es solamente un discurso, una pose de los adultos, que se han perdido, que tiene que ver con respeto a la autoridad, ciertamente. Ahora, tenemos que ver las causas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera apuntar un par de cosas que para mí son muy importantes. Número uno, la mayoría de los padres que acuden a eso es porque han experimentado, muchos padres han experimentado con otros métodos y no le han dado resultados, por métodos no tan aversivos. Y en esos casos, cuando usted investiga, resulta que los padres utilizaron esas técnicas de modificación de conducta, pero no la utilizaron de manera adecuada. Por ejemplo, por citarle un par de ejemplos, el tema del modelamiento, que es una técnica. ¿Qué es el modelamiento? No que el papá sea ejemplo de lo que dice. Oh, ya. Por ejemplo. Entonces, esa técnica es fundamental. O sea, el padre tiene que ser modelo de lo que dice, de lo que pregona. Y en ese sentido tenemos muchas falencias en los hogares. Entonces, no se está educando de manera adecuada con el modelamiento. Por decirte algo, en términos de lo que tiene que ver con esta música que oyen los jóvenes hoy, esta música que habla de adulterio, que habla de drogadicción, que habla de lujuria, de infidelidad, etcétera, pues muchas veces el padre sanciona ese tipo de comportamiento. Sin embargo, usted lo ve escuchando canciones de nuestra generación, pero que hablan de lo mismo, de infidelidad. ¿Cuántas canciones de Rocío Jurado, cuántas canciones de Juan Gabriel, de otra que nosotros no cantamos, y nosotros no gozamos y pedimos? Búscala. Y habla de infidelidad. Escúchate Si llega a él, de Rocío Jurado. Si llega a él. Ese si llega a él, es si llega el amigo. Bueno, Ángel, entonces, te pregunto otro, porque me pongo en el lugar del televidente, pero yo también en mi mismo lugar. Sí. A ustedes, los profesionales de la conducta, los veladores de que se respete el derecho de los niños, de los jóvenes, todo eso está bien. ¿Dónde tienen ustedes el letrero que diga cada joven debe tener un comportamiento decoroso y de respeto en el ambiente en que se desenvuelve? Eso es una señal que debe andar cada joven con esa señal, leyéndola, mirando que existe cada vez que está en la calle. No entiendo la pregunta. Sencillo, te lo simplifico. ¿Dónde se le dice al joven, o dónde el joven tiene que saber, concientizarse de que debe tener un comportamiento correcto? Y saber que un comportamiento correcto, sencillamente, es comportarse correctamente. Lo que pasa es que eso se enseña básicamente en los grupos primarios, y la familia es el grupo primario por excelencia. O sea, en principio al niño
a cualquier ser humano cuando está en su proceso de socialización, en principio no entiende nada de esto, porque nosotros no nacemos con normas sociales. Entonces, es en el hogar, comenzando con el hogar, en donde se va construyendo ese arsenal de reglas, de normas, que te va haciendo gente y te va incorporando a los diferentes grupos, y los grupos te van aceptando. Eso es en el hogar. Y los padres, hoy día, ¿tú piensas que están atendiendo esa responsabilidad o están descuidados? Por eso digo, al momento de abordar este tipo de situaciones tenemos que ver muchas variables. Ciertamente esa disfuncionalidad que hay en los hogares tiene mucho que ver con múltiples factores, incluyendo el tema de las relaciones de pareja y la manera en que se manejan ese tipo de relaciones. Ahorita hablábamos... ¿De qué disfuncionalidad en los hogares hablas? No, o sea, todo esto que está ocurriendo, incluyendo el nivel de descarrilamiento que tienen muchos niños, ciertamente, muchos jóvenes, en donde los hogares sencillamente tienen una estructura amorfa, en donde no hay un respeto a la autoridad. Todo eso estamos hablando, cuando hablamos de un hogar disfuncional, es un hogar, una familia. Sí, pero yo me enfocaba y me interesa bastante si los padres están cumpliendo verdaderamente con su rol de tener y saber tener autoridad sobre sus hijos, de si están atendiendo qué es lo que están mandando para la sociedad. Con esto no estamos atribuyendo toda la culpa necesariamente a los padres, porque los hijos cuando tienen cierta edad, pues se supone que han interiorizado muchas de esas normas, no solamente por parte del hogar, sino también de la escuela, etcétera, y se supone que deben entonces asumir la responsabilidad de sus actos. En cuanto a lo que tú planteas, de que si los padres están cumpliendo, no, dar una respuesta categórica en sentido general, pues sería muy osado. Ahora, sí podemos hablar de que muchos padres no lo están haciendo, y yo insisto, comenzando con el tema de que lo que más educa es que el padre sea referente. En cualquier proceso de educación, en cualquier proceso de interacción humana en donde se quiera enseñar al otro algún tipo de comportamiento, el referente es muy importante, el modelo, número uno. Y número dos, que todas esas técnicas que la utilizan los padres, que en comportamiento humano, en ciencia del comportamiento humano, se habla de técnicas de modificación de conducta. Y es todo esto, el castigo físico, el castigo verbal, el time out, que es el tiempo fuera, cuando usted manda al niño, lo saca del área reforzadora, etcétera. Todo esto que se utiliza en las escuelas, que utilizan los padres, la extinción, que es lo que la gente conoce como el ignorar una conducta, el ignorar cuando el niño hace esto, el reforzamiento positivo, no solamente castigar lo malo, sino reforzar, premiar lo bueno. Todo eso, la mayoría de los padres lo utilizan, pero de manera inadecuada. Por eso es que el psicólogo en la consulta o el especialista de que se trate, entonces lo que hace es explicarle qué debe tomar en cuenta al momento de premiar, al momento de castigar, al momento de amonestar, al momento de ignorar, de extinguir una conducta. ¿Cuáles conductas no se puede esperar que el niño presente para entonces entregarle un premio, sino que es tan difícil para él que tiene que ir premiándola, reforzándola por parte, segmentándola? O sea, todo esto es lo que la mayoría de los padres no hacen bien. Entonces, por eso es que se frustran. Por eso, aparte de que tienen competencia, por supuesto, porque no hemos hablado de la escuela, lo que está pasando con las escuelas, que ahí es que el gas pela, como dicen. Ahí es que el gas pela, porque la educación, y no lo estoy diciendo yo, eso ahí están los estudios, en términos de, no solamente en términos de información, en términos de lo que la gente está aprendiendo, de si saben matemática o no, etcétera, etcétera, sino también de un tema de calidad en el cuerpo docente, un tema de compromiso. Entonces, la educación
estamos hablando de esa educación formal en las escuelas, no está coadyuvando y por ahí andan también los videos virales, ¿no?, que se hacen. Entonces, es que el tema todo lo que tiene que ver con comportamiento humano, hemos hablado de la violencia, hemos hablado la violencia en varios escenarios, hemos hablado de la violencia contra los hijos, hemos hablado todo tipo de violencia y de comportamiento social, hay que enfocarlo de manera integral y muchas veces eso lo perdemos de vista por un asunto de populismo o por un asunto de percepción sesgada, porque se trata de atacar al otro y no revisar también lo que tú puedas estar haciendo mal. Ángel, muchas gracias por todas tus explicaciones sobre temas tan delicados, el de la familia, la violencia en la sociedad dominicana y por supuesto en un programa de 1 hora, pues son pinceladas básicamente las que se pueden desarrollar partiendo de tantas aristas como reiteradamente lo has mencionado, tiene este tema de la violencia y el comportamiento en nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí en la hora 22. Gracias a ti por la invitación, gracias a los amables televidentes. Y los amables televidentes, por supuesto, supongo que han estado pendientes de todo el discurrir del programa del día de hoy con Ángel Bello, quien nos visitó y nos habló sobre violencia, psicólogo y experto en derechos humanos. Hasta la próxima.